presentamos ahora una visión de actualidad en el comentario del profesor José Jaques. Hemos estado enfocando algunos aspectos de la reforma planteada por el gobierno dominicano, la gestión segundo periodo que encabeza Luis Abinader. Y en lo que tiene que ver, bueno, están en el proceso de críticas, de opiniones, de oposiciones, entre otras cosas, aunque en sentido general y en sentido político, la gente sabe que el PRM cuenta con una mayoría para modificar, transformar en el Congreso mediante ley. Tiene la mayoría en el Congreso. En lo que respecta a la reforma en educación, bueno, no necesariamente reforma, sino fusionar el Ministerio de Educación de la República Dominicana y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y son dos ministerios que, aunque tratan sobre educación, el Ministerio de Educación propiamente administra la educación preuniversitaria, que va desde inicial hasta sexto de bachillerato, y el Ministerio de Educación Superior, que antes tenía otro nombre, administra la educación de las universidades y todo lo que se desarrolla después del bachillerato. Y también tiene, y fue un paso que se dio hace par de décadas, tiene a su cargo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología. Ahora, al parecer, la propuesta incluye separar de educación, fusionarlo, pero exceptuando la ciencia y la tecnología. Hay dos opiniones importantes para revisar en las últimas horas y a la fecha, hoy, miércoles 18 de septiembre. Una opinión de el representante de los profesores públicos en República Dominicana, el profesor Eduardo Hidalgo, que además de profesor es un dirigente político, pero hay que considerar su opinión como experta porque tiene toda una vida en educación pública y tiene varios años como presidente del sindicato de profesores. Eduardo ha dicho ayer que colocar la educación superior con el resto de educación sería, y él usó una palabra fuerte, un asalto al 4%. Y critica, y con eso está conteste la mayoría de la población, en que el Ministerio de Educación ha mostrado serias incapacidades para dos cosas: para administrar de manera eficiente el dinero del 4% del Producto Interno Bruto en educación, que es entre 15 y 16% del presupuesto nacional. Ha mostrado deficiencia en administrar eso, pero además ha mostrado deficiencia para dar respuesta eficiente y contundente a los problemas de educación pública. Eso está ahí, eso significa y constituye todavía un reto para los gobiernos de República Dominicana eficientizar la educación, y los resultados están ahí. Y está, al parecer, esa va a ser la posición en sentido general del sector público de la educación en República Dominicana. La otra opinión es favorable a la fusión, o sea, contraria a la de Hidalgo, es la del ministro de Educación, que es un experto en educación. El ministro Ángel Hernández, que se ha dado un tanto impopular entre los profesores, pero eso es normal. Y su impopularidad con los maestros de don Ángel se debe posiblemente a su forma tan espontánea que responde así hasta un poco prepotente, se siente el profesor. En esencia y en lo personal, nosotros que lo conocemos sabemos que no es así, pero él
ha querido dejarse sentir con esa forma, un poco despectiva hacia los profesores. Y bueno, el lenguaje directo tiene esa característica. Don Ángel ha dicho que la experiencia en América Latina es que en la mayoría de los países funciona la educación superior y la educación preuniversitaria funciona en un solo ministerio. Ahora bien, a nosotros, con estas dos opiniones, con la de la ADP, que ha señalado la ineficiencia en administrar esos fondos, incluso Eduardo no lo dijo porque no le conviene, pero Eduardo Hidalgo sabe que el 4% comenzó a aplicarse en el gobierno de su partido en el 2013, y él está consciente porque él tuvo que enfrentar a su propio partido en el gobierno, el de Danilo, que fue muy corrupto con el dinero de educación. Pero don Ángel representa los intereses de las universidades, es dueño de la UAPA, porque hay que poner las cosas sobre la mesa aquí. Y entonces vendría a esa mesa de educación no solo con los criterios de desarrollo, sino con el uso de los recursos. Y ahí nosotros tenemos preguntas. Por ejemplo, el sector universitario en Dominicana es mayoritariamente privado y sabemos que las universidades reciben subvención del Estado. ¿Hasta dónde va a llegar el gobierno entregando recursos a las universidades privadas que son negocios? Es una pregunta. Pero la pregunta quizá más interesante con relación a eso, ¿cuál va a ser el papel de la UAS, Universidad Autónoma de Santo Domingo, Primada de América, que es una universidad de mucho prestigio, a pesar de sus tropiezos y algunas dificultades, pero la UAS es una universidad pública, que aunque por ser autónoma, tiene su propio presupuesto. ¿Se le va a inyectar más recursos a la UAS? Eso sería bueno, pero van a entrar los profesores de la UAS a tener el trato como profesores del sector público propiamente. Y una serie de cosas, de interrogantes que podrían desencadenarse a partir de que se fusionen, si así ocurre, esos dos ministerios. Nosotros dijimos en una edición anterior que tenemos ciertas reservas sobre esas fusiones en sentido general que está planteando el gobierno, sobre todo la de educación, porque no tenemos experiencia en Dominicana con esto de la educación superior junto con la educación preuniversitaria, primaria y secundaria. De todos modos vamos a ver qué pasa, porque vendrían muchas cosas, vendrían muchas acciones y resultarán sectores afectados con esta fusión, porque ya Sigmund Freud, por ejemplo, que es el ministro de Administración Pública, ha dicho que con las fusiones y eliminación de instituciones del Estado vienen cancelaciones, que ahora no le dicen así, en términos políticos, le dicen desvinculación, y habrá traslado y reubicación. Y ustedes saben que si una persona, por razones políticas o la que sea, ha sido designada en un cargo importante en un ministerio y ese ministerio se fusiona con otro, entonces van a decidir quién va a ser ministro y quién va a dirigir departamento. ¿Cuál es el criterio con el que se va a enfrentar el gobierno con todas esas decisiones? Nosotros todavía quisiéramos, quizás esperamos que no sea tarde, pero nosotros quisiéramos solicitar de manera vehemente al gobierno dominicano que encabeza el licenciado Luis Abinader Corona, de estas fusiones y las eliminaciones están claras, está bien, son instituciones que no tienen razón de ser su existencia, ok, pero en instituciones tan importantes como el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación es el ministerio con más dinero de la República
Dominicana, meterse así como tan rápido en una fusión, como que eso debiera llevarse al paso y debiera sentarse con amplios sectores del país para valorar esto. No vaya a ser que el remedio sea peor que la enfermedad. De todos modos, sugerimos a las comisiones, a los técnicos que están trabajando con esto, asesorando al señor presidente, escuchar esas opiniones antes de hacer definitivamente el paso que está solicitando el Poder Ejecutivo. Gracias por continuar.